Los movimientos del alma. ¿Qué significa eso exactamente? Esto hay que verlo en relación con el trabajo de constelaciones familiares. El trabajo con constelaciones familiares es el método más importante con el que yo intento ayudar a familias y a personas individuales. Cuando alguien tiene un problema que quizás tenga que ver con su familia, por ejemplo, si una persona ve que en su familia ha habido varios miembros que se volvieron psicóticos a través de varias generaciones, se puede suponer que en la familia hubo algún suceso especial, por lo que se trata de encontrar soluciones para dar un giro positivo a estos destinos tan difíciles. Por lo tanto, cuando un paciente viene a un grupo y relata el problema, con la ayuda de los demás participantes del grupo, se configura su familia, bien sea su familia actual o la familia de la que proviene. Elige de entre los presentes a representantes, por ejemplo, para su padre, para su madre, para sus hermanos y también para sí mismo. Después configura a estas personas, las va posicionando y relacionando en el espacio. Y si lo hace de forma centrada, algo surge que a él mismo lo sorprende. Por ejemplo, ve de repente que todos miran en una misma dirección. Y con esto se puede deducir que todos están mirando a alguien que fue olvidado o excluido. Así, cuando uno pregunta, el paciente de repente se acuerda de que la madre de su madre murió en el parto. Donde algo así ocurre en una familia, los demás lo sienten como miedo. Por lo tanto, preferirían no mirarlo. Pero la constelación muestra que todos están mirando allá y el alma del individuo mira también hacia allá. Entonces el terapeuta elige a una representante para aquella mujer que murió en el parto y la coloca delante de los demás representantes. De repente, los sentimientos de todos los implicados cambian. Quizá antes estaban rígidos y ahora pueden moverse y se dan cuenta de la importancia que aquella mujer tiene para ellos. Quizá una hija de aquella familia se acerca a la abuela y la abraza con un profundo amor. Y ahí se puede ver que esa hija, que nunca conoció a la abuela, está vinculada con ella mediante un profundo amor. Si uno luego investiga, la madre tal vez diga, sí, esta hija ya varias veces dijo que quería morirse. Es decir, esa hija quiere ir con la abuela muerta. De repente sale a la luz una conexión entre aquella abuela y la nieta. Eso es lo que yo llamo implicaciones sistémicas. Por tanto, a través del trabajo con las constelaciones familiares, muchas veces se muestra que alguien pretende imitar a otro miembro de la familia, es decir, que quiere tener el mismo destino que otra persona, sin que esa persona sepa nada de la otra. Y así de repente se revelan unas leyes, unos órdenes, según los cuales las personas se comportan, muchas veces en su propio detrimento, porque interiormente quisieran ayudar a otra persona, pero no pueden hacerlo. Si esa hija muriera, nada se solucionaría. La abuela no se encontrará mejor y todo el resto de la familia también estará peor. Por lo tanto, con la ayuda del trabajo con constelaciones, haciendo pequeños cambios en la imagen o sacando los movimientos profundos del alma o también las frases secretas del amor, uno puede liberar a otras personas de esas implicaciones. Es decir, si aquella nieta va hacia su abuela, yo le pido que la mire a los ojos y le diga, querida abuela, me gustaría morir como tú, por amor hacia ti, para guardar tu memoria. Así sale a la luz el profundo amor de esa nieta a su abuela.
¿Y cómo reacciona la abuela entonces? Ella le dice: querida nieta, puedes venir conmigo más tarde, cuando ya te hayas hecho grande y vieja, entonces te esperaré. Pero ahora me alegro si sigues con vida, te bendigo si sigues con vida. Así la nieta puede tomar aquello de la abuela y en vez de querer morir por amor a la abuela, ahora por amor a la abuela quiere vivir. Eso sería la parte externa del trabajo. Pero también ocurre algo extraordinario. Los representantes, una vez configurados, sienten de la misma manera que las personas reales que ellas representan, sin que las conozcan. A veces incluso desarrollan los síntomas de las personas que ellos representan. De pronto, alguien se queda sin aliento, no puede respirar, y preguntando uno puede saber que la persona que él representa tiene asma, o la voz cambia, o alguien de repente tiene la expresión de una rabia asesina y recibimos la información de que la persona que representa tenía ese tipo de rabia asesina contra otro miembro de la familia. La pregunta es, ¿cómo es posible este fenómeno? Que alguien lo perciba inmediatamente, sin saber nada de todo ello. Yo tengo una explicación, una imagen. No sé si es exacta. Todas estas cosas son misteriosas, pero la imagen que yo me hago es la mejor para explicarlo. ¿De qué alma se trata cuando hablamos de los movimientos del alma? Aquí, entre nosotros, en el mundo de Occidente, bajo la influencia del cristianismo, pero si lo miramos bien, no fue el cristianismo, sino la filosofía griega, que más tarde fluyó también en el cristianismo, tenemos la idea de que cada persona tiene un alma, le pertenece, tiene que cuidarla, incluso tiene que salvarla, como si se pudiera perder. Algunos incluso tienen la imagen de que el alma está encerrada en el cuerpo, como en una prisión, y el alma desearía salir de esa prisión para por fin dejar atrás al cuerpo y llegar al cielo, sin ese lastre. Es una imagen muy extraña. Solamente quisiera aportar una diferenciación para que vean lo absurdo que es. Un hombre ama a una mujer. ¿Cómo la puede amar si ambos llevan un alma en su interior, presa de su cuerpo? ¿Cómo pueden entrar en relación el uno con el otro? ¿Cómo pueden amarse? ¿Cómo podrían comprenderse? Y si se miran a los ojos, ¿por qué pueden mirar al corazón del otro si cada uno está con su alma? Esto es porque ellos dos tienen un alma en común, lo cual significa que ambos participan en un alma mayor. No es que cada uno de nosotros tengamos un alma, sino que todos nosotros pertenecemos a un alma más grande. Cuando lo comprendemos, nos volvemos serenos, el corazón se abre de par en par. De repente, podemos ver a todos aquí en una gran alma. Sabemos que estamos unidos con todos y que todos nosotros somos iguales en esta gran alma. Esto es una idea muy bella y en el trabajo con constelaciones se evidencia que nos hallamos en un alma grande. Así es posible que sepamos qué es lo que ocurre en otras personas que ni siquiera conocemos. Esas personas pueden influir sobre nosotros. De repente podemos sentir como ellos, como si nos poseyeran, como si tomaran posesión de nosotros. Y así, cuando esto ocurre, ya no somos nosotros los que tenemos que hacer nada, sino que el alma obra para ayudar a todos. Siempre y cuando nosotros nos entreguemos a ella y nos abandonemos a los profundos movimientos del alma. Pero, ¿quién sabe hacer esto? Muy pocos lo saben hacer. ¿Por qué? Hay algo que se opone. Y ahora tocaré un tema muy difícil. Al alma y a los movimientos del alma se opone algo
que tradicionalmente estimamos muchísimo, como si fuera algo muy especial. Incluso pensamos que Dios mismo nos lo dio, la conciencia. Muchos dicen, la conciencia es la voz de Dios en mi alma. Pero si se fijan bien, cuando una persona dice, yo lo hago siguiendo mi conciencia me obliga a hacer esto, por regla general, ¿qué es lo que hace? Quien de esta manera se remonta a su conciencia, por regla general le hace daño a otra persona. ¿Y eso lo habrá hecho por un mandamiento de Dios? No, la conciencia no tiene nada que ver con Dios. Mirando cómo funciona esa conciencia, primero sentimos que tenemos un sentimiento de culpa y a veces, muchas veces, un sentimiento de inocencia. Cuando nos sentimos inocentes, nos sentimos bien y también ligeros y serenos. Sintiéndonos culpables, nos sentimos cargados. No nos encontramos tan bien. Es decir, la conciencia nos dirige a través de un sentimiento agradable. Eso sería la inocencia. Y a través de un sentimiento desagradable, el cual sería la culpa. Algo similar ocurre en nosotros con el sentido del equilibrio. Si estamos en equilibrio, nos sentimos seguros. En cuanto nos salimos del equilibrio, la sensación es tan desagradable que inmediatamente procuramos recuperar el equilibrio. También el sentido del equilibrio nos va dirigiendo a través de un sentimiento agradable y otro desagradable. No es nada más que un sentido muy normal e instintivo, pero no es ciego porque de inmediato percibe lo necesario. Por lo tanto, al mismo tiempo es sabio. Mirando este ejemplo tal vez podamos comprender mejor, más fácilmente, cómo actúa la conciencia. También la conciencia es un sentido instintivo con el que inmediatamente podemos percibir algo que para nosotros resulta bueno o peligroso. ¿Cuál es, pues, la meta de la conciencia? La conciencia nos vincula con nuestra familia. Cuando un hijo hace algo que le asegura la pertenencia a la familia, si se comporta, como nosotros decimos, bien, este hijo se siente inocente. Pero inocente no únicamente significa que pueda estar contento de formar parte de la familia y puede estar seguro de poder formar parte. Si, en cambio, el hijo hace algo que en la familia se considera malo, este hijo desarrolla una mala conciencia y esa mala conciencia es tan desagradable que el hijo corregirá su comportamiento para volver a ser bueno, como solemos decir, y así poder volver a estar seguro de que pertenece. Es decir, con la ayuda de la conciencia, en cualquier momento, percibimos aquello que asegura la pertenencia y aquello que la pone en peligro. Y eso no solamente es válido para nuestra familia, también es válido para cualquier otro grupo. Todo grupo tiene determinadas reglas que uno tiene que respetar para formar parte, y uno sabe que si infringe esas reglas, pierde la pertenencia al grupo. Por lo tanto, no tenemos solamente una conciencia, sino que tenemos muchas. Por ejemplo, tenemos una conciencia con nuestra madre y otra con nuestro padre. Aquello que le parece bien al padre, a veces a la madre no le parece nada, y al revés. Con la ayuda de la conciencia, sabemos exactamente cómo tenemos que comportarnos con la madre y cómo comportarnos con el padre. Siempre nos damos cuenta inmediatamente de qué tenemos que hacer para formar parte y qué tenemos que evitar para no perder esa pertenencia. Suena muy fácil, pero ¿qué es lo que esa conciencia hace realmente? Inicia una distinción en el mundo. A saber, la distinción entre el bien y el mal. Bueno, es aquello que nos asegura la pertenencia y malo es aquello que la pone en peligro. Si alguien infringe las reglas de una familia,
ella, con la conciencia absolutamente tranquila, lo excluirá. Así, esa conciencia se vuelve mala. Ese sería el marco estrecho. Volviendo ahora al ejemplo del principio, de los movimientos que se van desarrollando cuando la nieta pretende seguir a su abuela a la muerte. Por una parte, veremos que esa nieta se siente buena, ya que siente el amor hacia su abuela y muy profundamente en su alma está convencida de hacer algo bueno. Pero si miramos a la familia como un conjunto, y no solamente a la familia más inmediata, sino también a las generaciones anteriores, vemos que existen patrones repetitivos. Toda la red familiar se comporta como si tuviera una conciencia común. Esa conciencia no se puede sentir, únicamente se muestra a través del trabajo con constelaciones. Esta conciencia sigue a leyes totalmente distintas que la conciencia que nosotros sentimos. Les daré un ejemplo. Vino a verme un hombre que dijo que acababa de saber que en su familia, durante los últimos 100 años, varios hombres se habían suicidado, siempre a la edad de 27 y siempre un 31 de diciembre. Es curioso, ¿no? El hombre era abogado y empezó a investigar para saber qué había ocurrido. Observando ese patrón en su familia, se dio cuenta de que un primo suyo iba a cumplir los 27 y que el 31 de diciembre se estaba acercando. Así que fue a verlo para advertirle, y ese primo ya había comprado un revólver para pegarse un tiro. El abogado pudo disuadirlo. Al final, sus investigaciones dieron el siguiente resultado. El primer marido de su bisabuela murió con 27 años, un 31 de diciembre. El hombre siguió investigando y supo que esa bisabuela, poco después, se casó con otro hombre que fue su bisabuelo. Y estos dos envenenaron al primer marido de la bisabuela. Es decir, algo ocurrió hace muchísimos años y sin embargo seguía actuando a través de las generaciones en esa familia, de una forma que nos puede espantar. ¿Qué ocurre aquí? La conciencia común, la conciencia inconsciente colectiva de esa familia no permite que nadie sea excluido, que nadie sufra ninguna injusticia, sin que más tarde esta persona excluida, en este caso el asesinado, fuera representado a través de otros miembros de la familia que toman sobre sí el mismo destino. En este caso, el destino de morir a la misma edad el mismo día, hasta que aquel hombre del principio, el primer marido de la bisabuela, pueda salir a la luz de nuevo. De manera que surja la injusticia que él sufrió, para que le den la honra y sea reintegrado y vuelva a ser de nuevo un miembro de esa familia. Esta conciencia sigue una ley muy importante. Esa ley dice: cualquier miembro de la familia, independientemente de cómo sea, tiene el mismo derecho a la pertenencia que todos los demás. Por lo tanto, en esta conciencia, la distinción entre bueno y malo, como lo establece la conciencia personal, no existe. En cambio, busca mantener la integridad de toda la familia, pero de una manera que no le ayuda a nadie. Porque no le ayuda nada al primer marido de la bisabuela el hecho de que años después 3 hombres o más se suiciden a la misma edad, el mismo día. Lo único que ocurre es que la desgracia se perpetúa. ¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? No podemos hacerlo con la ayuda de la conciencia. Tienen que obrar otras fuerzas para que esto se logre. Y eso es lo que yo llamo los movimientos del alma. Los movimientos de la gran alma, de la que todos participamos. Esta gran alma quiere reintegrar a todos los que están separados. En este caso, lo hice de la siguiente manera. Ese abogado que encontró esos hechos terribles sobre el marido de su bisabuela acudió a mí, presa del pánico, en peligro agudo de suicidarse. Fui con él a mi habitación, le dije que se apoyara de espaldas en una de las paredes
y en el otro lado se imaginara al primer marido de su bisabuela y le dijera: sé lo que hicieron contigo, yo te honro y te doy un lugar en mi corazón, y por favor, mírame con buenos ojos si sigo con vida. E inmediatamente pudo sentir cómo ese primer marido de su bisabuela le miró amablemente. Este hombre había sido reintegrado en la familia y para mi paciente el peligro de suicidarse había acabado. Nunca más lo sintió. Al mismo tiempo, también le dije que mirara a su bisabuela y a su bisabuelo y les dijera: sé lo que hicieron, vosotros lo mataron, ahora ustedes tienen que asumir la culpa. De modo que él ya no tenía que hacerse cargo de esa culpa por lo que estaba ocurriendo, porque era de aquellos que se habían suicidado, eran al mismo tiempo asesinos y víctimas. Es decir, aquellos que se habían suicidado al mismo tiempo estaban identificados con el primer marido de la bisabuela y también con los asesinos, la bisabuela y su segundo marido. ¿Cómo actúa ahora la gran alma? La gran alma hace que tanto las víctimas como los perpetradores se encuentren en un mismo nivel. Al final, las víctimas tienen que admitir a los perpetradores muertos. Los perpetradores muertos tienen que ponerse al lado de las víctimas muertas, echarse a un lado y sentir con ellos el dolor, y así quizá puedan encontrar la paz. Esos serían movimientos del alma. Es lo que hace que aquello que estaba separado se vuelva a unir y hace que todos sean iguales. Ejercicio. Haré un ejercicio acerca de los movimientos del alma para que puedan distinguir esa precisión en su propia alma. Cierren los ojos e imaginen que están delante de sus padres. Están a alguna distancia, el uno al lado del otro. Y detrás de sus padres están sus padres. Y detrás de estos, otra vez, sus padres. Y después los padres de estos. Una larga fila. Y así están delante de sus padres y detrás de ellos ven a todos sus antepasados. Y lejos, lejos, detrás de todos, intuyes una fuerza misteriosa, de la cual no sabes nada, pero que reconoces por sus efectos. Y de tan lejos nos fluye la vida, a través de todas esas generaciones hasta los padres, y de los padres hacia ustedes. Y esa vida que viene de muy lejos es absolutamente pura, sin ninguna perturbación. Fluye a través de todos, sin disminuir, siempre sigue siendo la misma, y así esta vida fluye a través de sus padres hacia ustedes. Luego se inclinan profundamente ante los padres, ante sus padres, más allá, lejos de todas esas generaciones y también del misterio del que esta vida proviene. Ahora puedes abrir el corazón de par en par y recibir esa vida en ti. Te das la vuelta, te apoyas de espaldas hacia tus padres y miras hacia adelante, hacia tus hijos, nietos y demás generaciones que aún vendrán. Ustedes están en medio de ese gran río y todos, a través de los que esta vida fluye, son iguales, igual de grandes, igual de pequeños, igual de buenos. Todos son iguales.